Un saludo, iglesia. Estamos de regreso con nuestra clase número 2 de la Escuela de Discipulado del cuarto semestre. Y el tema de hoy es la disciplina. La disciplina. Y es muy interesante ver cómo disciplina y discípulo pues tienen la misma raíz. Y realmente, como vamos a ver hoy, y como podemos entender, están conectadas. Y están conectadas de tal manera que de la disciplina un discípulo crece, un discípulo se hace. Y un discípulo necesita disciplina, necesita ser disciplinado en las cosas que hace. Y vamos a estar estudiando y vamos a empezar en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y queremos ver los versículos 23 y 24, pero en el contexto de todo el resto del capítulo. El versículo 23 y 24 termina los frutos del Espíritu que vemos ahí, que son mansedumbre, y luego ahí está la palabra dominio propio, esa idea de disciplina, el dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero veamos el contexto total de todo este pasaje para empezar a entender lo que Dios quiere enseñarnos sobre la importancia de la disciplina en la vida de un discípulo. Entonces, Gálatas, capítulo 5, y empezamos en el versículo 16. Como vemos aquí, el versículo 16 al 18, lo que hacen es nos enseñan la batalla, la dificultad, las cosas en sí que están en contienda dentro de nosotros para tener esta disciplina, este dominio propio que queremos tener. Entonces dice el 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Andemos por el Espíritu de Dios y si hacemos eso no vamos a cumplir el deseo de la carne, no lo que nuestra carne quiera que hacer. Básicamente esa indisciplina, los deseos pasionales, la pasión, la carne, la vida loca vamos a poner, esa vida indisciplinada. Si andamos por el Espíritu, vamos a estar bajo el control ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y vemos esa batalla, la batalla entre la carne y el Espíritu en nuestra vida. Pero, ya vamos a ver, dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Debemos ser guiados bajo la disciplina del Espíritu Santo. Y ahora ven, ¿cuáles son esas cosas de indisciplina? Las cosas de la carne. ¿Cómo es o cómo se ve la carne? Y vean, dice el versículo 19, las cuales son, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos una larga lista de las obras de la carne. Y básicamente esa parte de vivir sin disciplina, sin la ley de Dios. Otra vez, pero, ¿qué es la diferencia? La diferencia de seguir al Señor, pero el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando estamos bajo la disciplina del Espíritu en nuestra vida? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vemos ahí el fruto del Espíritu. Ahora, interesantemente, vemos la idea de dominio propio al final. Pero algo que se me hace interesante, que me llama la atención, es que aunque está al final, ninguna de las otras cosas que tenemos antes de esta, mansedumbre, fidelidad, bondad, benignidad, paciencia, pueden hacerse sin dominio propio, sin estar bajo otra vez ese dominio del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener esto en mente al ver estas cosas. Y finalmente vemos otra vez al final, 24 y 25, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y sus pasiones y deseos.
Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu de Dios. Vivamos por el Espíritu de Dios. Andemos por el Espíritu de Dios. Y esas son las cosas que empezamos a ver, a entender. Cómo esa carne, cómo ese espíritu que tiene esa contienda dentro de nosotros. Y básicamente el lugar que tiene la cruz en medio de todo esto. Somos llamados a crucificar a la cruz. Y es algo que hemos hablado. Hemos hablado en clases de escuela de discipulado anteriormente. La importancia de la cruz. Y es la manera que podemos tener nuestro dominio propio cuando llevamos todo a la cruz, a Cristo. Y nos ponemos bajo su dominio, bajo su control. Y si vemos ahora, bien, pensando en las obras de la carne, todo lo que vimos del 19 al 21, y pensamos en nuestra sociedad, nuestra cultura, todo esto tiene que ver con una falta de control, una falta de dominio propio. Cada quien hace lo que le parece, viven la vida loca, hacen lo que quieran, cada quien tiene su verdad, sus ideas, y no te metas conmigo, y realmente no están siguiendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero el contraste es caminar en el Espíritu en vez de caminar en nuestra carne. Y realmente una persona que empieza a caminar así, empieza a buscar a Dios, vamos a ver ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Y porque la única manera que vamos a ganarle a la carne, la única manera que podemos conquistar nuestra carne es empezar a ponernos debajo o siguiendo a alguien más. Y ahí es el Espíritu. El contraste es ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo, seguir al Espíritu Santo, empezar a someternos al Espíritu Santo, porque esa naturaleza nos jala. Entonces tenemos que someternos a algo más grande, más poderoso. Y ahí está la batalla, con nuestros deseos, con todo lo que nosotros queremos hacer, todo lo que nuestra carne nos llama a hacer, y es contra el Espíritu. Entonces, constantemente van uno en contra del otro. Pero vemos que tenemos esa batalla constante, pero también esa esperanza en el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu y tener esa disciplina, ese caminar con el Señor. Si vemos también en todas las cosas que Dios ha hecho, y vemos esa batalla que tenemos en nuestra carne. Empezamos en el versículo 16 al 18, donde nos habla que nuestro deseo sea en seguir al Espíritu Santo, que andemos por el Espíritu, que no cumplamos los deseos de la carne, que realmente seamos guiados por el Espíritu. Y luego vemos al final, en los versículos 24 en adelante, vemos el fruto de esto. Ahora, si hacemos esto y nos ponemos bajo el Espíritu, entonces vamos a andar y vamos bajo el Espíritu. Y la manera que es cuando hemos crucificado nuestra carne. Hemos crucificado esas pasiones y deseos. Así se gana la batalla. Entonces vemos esa conexión que nos enseña aquí. Pero al final de todo, ¿cuál es nuestro problema? Y es lo que tenemos que entender. Es lo que vemos en Romanos 7. El semestre pasado estuvimos viendo Romanos, y aquí en el 7 hablamos de esa batalla que tenemos dentro de nosotros. Y dice aquí Romanos 7 del 21 al 25, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que este mal está presente en mí, que esa carne está presente en mí. La ley me enseña mi carne, me enseña cómo es espejo, cómo soy. Dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, quiero seguir la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, mi carne, que hace guerra contra esa ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esa contienda entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Dice: miserable de mí, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a ayudar en esta batalla? ¿Cómo tengo estos dos, esa guerra dentro de mí, en mi mente, en mi carne? Quiero seguir la ley, quiero obedecer a Dios,
pero vemos que esa batalla, aunque reconocemos que está dentro de nosotros, no es algo que decimos que pues, no podemos ganar. Bueno, en nuestra fuerza no la podemos ganar, pero dice aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios y el otro con la carne, la ley del pecado. Y gracias a Dios y gracias, vamos a ver en el capítulo 8 de Romanos, vemos que gracias al Espíritu Santo, Él viene y nos ayuda a rendirnos a Cristo, a seguir al Espíritu. Y esa vida en el Espíritu nos da la victoria sobre nuestra carne. Pero tenemos que reconocer primeramente la batalla que hay. Y después de reconocer la batalla, reconocer la manera de poder llegar y estar bajo ese dominio propio. El dominio propio no significa que yo me voy a dominar, porque así vamos a perder. El dominio propio significa que voy a ponerme bajo el dominio del Espíritu. Voy a ponerme bajo el dominio de Dios. Y rendirme, sujetarme a Él, ese obedecerlo a Él, me va a ayudar a poder tener ese dominio propio. Pero solamente viene cuando caminamos en el Espíritu, como nos llama ahí. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Los llevamos a la cruz y en eso tenemos la victoria. Por eso podemos andar en el Espíritu, caminar de esa manera. Entonces, disciplina, discípulo. Esa es la vida que hemos sido llamados. Un discípulo que vive bajo la disciplina, bajo ese someterse al Espíritu de Dios para vivir y caminar en la manera que ha sido llamado. Pero claro, pero ¿cómo? Bueno, primeramente vamos a ver unos ejemplos que nos enseñan cómo debemos caminar. Y empezamos como siempre con Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo, porque Jesús fue tentado, igual que nosotros somos tentados. Pero claro, vemos que la Biblia dice que fue tentado, pero sin pecado. Y muchas veces las tentaciones que vemos son en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras acciones. Y si vemos aquí a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando es tentado, y vemos que es tentado en cada una de estas áreas, porque Satanás lo lleva, primeramente es llevado al decir por el Espíritu. El Espíritu permite esta tentación. Es llevado por el Espíritu para que pueda ganar y enseñarnos el modelo de cómo ganar a la tentación, al desierto. Y vemos cuando el diablo tienta, vemos que son en áreas específicas. Empezamos en Mateo 4 y en el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces primero esa tentación de cuerpo. Tú tienes el poder, haz que estas piedras se vuelvan pan. Y Jesús le responde. ¿Y le responde cómo? Con la palabra de Dios, en el Espíritu. Ese dominio propio. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no cae en la tentación de Satanás en su carne. Entonces Satanás lo lleva, dice, a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y vemos que Satanás también sabe cómo usar la escritura, pero muchas veces, como vemos, es que la tuerce, la usa para su propio bien y no la usa correctamente. Entonces, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Y vemos en esa parte de sus pensamientos que tú tienes el poder para hacer esto. Y Jesús le contesta y dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos esa parte, Jesús contestando otra vez con la palabra. Finalmente, la tercera vez el diablo lo lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y otra vez esa parte lleva en las deseos, la acción de adorar a Satanás, pero también el deseo de, no tener que ir a la cruz, el deseo de poder tener todos los reinos bajo él, pero tiene que
adorar a Satanás. Entonces vemos ahí Jesús contesta, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y finalmente Satanás lo deja. Entonces vemos esa tentación que Jesús tuvo en su cuerpo, sus pensamientos, sus deseos, sus acciones, igual que nosotros. Pero vemos que en todas ellas no cayó en la tentación, usó la palabra de Dios y el enemigo huyó. Y vemos en cada una de esas partes Jesús enseñándonos ese modelo de cómo sabía: este es lo que el Espíritu me ha llamado a hacer. Fue llevado por el Espíritu al desierto, siguió al Espíritu en ese camino. Con el Espíritu hubo tentación, pero él siempre usó la palabra de Dios y sabía cuál era el propósito. No un propósito fácil, porque el propósito de todo esto finalmente lo lleva a la cruz. Y en la cruz vemos que Él da su vida por nosotros. Y Isaías 53:7 nos describe un poco de este Mesías, cómo iba a sufrir en la cruz. Nos dice: fue oprimido y afligido. Dice: pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Y vemos que aún en el sufrimiento de la cruz, en todo lo que pasó físicamente, pero también en lo que pasó en recibir el pecado de toda la humanidad, vemos ahí en el jardín de Getsemaní, Él estaba orando al Señor: si es tu voluntad que esto pase de mí, pero dicen que no sea mi voluntad, pero la tuya, Señor. Y vemos que Jesús mismo se pone, y aunque tenía esa tentación, Él se pone bajo el dominio de Dios. Él tiene ese dominio propio. Dice: aunque esto va a ser muy difícil, difícil tomar el pecado de toda la humanidad sobre Él y pagar el precio, la ira de Dios sobre Él, pagando el precio en su totalidad. Dice: Él lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por el Espíritu, estaba obedeciendo. Y vemos que aunque su cuerpo, pensamientos, deseos, acciones lo llevaban de otra manera, Él decía: no mi voluntad, pero la tuya. Y algo que tenemos que entender, que Jesús en la cruz, Él pudo haber llamado, como vemos aquí, y Jesús mismo dice en Mateo 26, 52 a 54, cuando Pedro trata de en su propia manera salvar a Jesús o venir en contra de lo que iba a pasar, sacando una espada y cortando la oreja a otro. Jesús le dice: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Él se puso bajo el dominio, bajo la obediencia de Dios. Y aunque no era lo que Pedro quería, no era, bueno, vamos a ver, Jesús estaba obedeciendo y vino con esa disposición. Pero humanamente dijimos: bueno, lo que yo no quiero sufrir, yo no quiero tener que ir a la cruz, pero Jesús por obediencia lo hizo. Él dice: esto debe ser, y voy a seguir a Dios. Él estaba caminando en el Espíritu, obedeciendo, aunque no era algo lo más grato, vamos a poner de alguna manera. Y Jesús es nuestro ejemplo de obediencia, nuestro ejemplo de, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que es esa obediencia, tener bajo control, no seguir la pasión de nuestro cuerpo, los pensamientos, los deseos, las acciones, pero poner todo eso bajo el dominio, sometido debajo de Dios, sometido al Espíritu Santo. Entonces vemos ese ejemplo de Jesús. Bueno, Jesús, pero ¿quién? Un ser humano. Bueno, vamos a ver a Pablo. Pablo, como vemos, fue alguien que era muy importante. Él era perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos. Él tenía un currículum, sí, para los judíos muy importante. Pero cuando viene Jesús, se humilla, y lo vimos la semana pasada. Se dejó todo por Jesús. Y en este pasaje lo vimos igual la semana pasada en Listra, cuando él va allá y sana a un hombre. Y vemos aquí en Hechos 14:11, dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y diciendo en el idioma de Licaonia,
los dioses han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros, los vieron como dioses. Y empezaron a querer adorarlos, a hacer un sacrificio. Y Pablo dice, no, se rompe la ropa. Dice, no, nosotros somos hombres como ustedes. Y realmente lo para y dice, no. Esta era una oportunidad para tomar otra vez su posición, su poder, usar una situación para tal vez tener más autoridad o poder hablar al pueblo más, pero no. Ellos no dejan que se apunte hacia ellos, apuntan hacia el Señor. Algo muy interesante que podemos aprender de esto, porque cuando seguimos a la multitud, cuando dejamos que realmente nuestra carne nos lleve, podemos ser en un momento retomar en nuestros propios esfuerzos una posición o un lugar. Pero ¿qué es lo que le pasó a Pablo? Un poco después, estos mismos que lo querían levantar como un dios, lo están tomando piedras para apedrearlo. Y es lo que pasa muchas veces. No busquemos el elogio de las personas, de los hombres, porque un día nos aman y el siguiente día están listos para tirarnos piedras. Y es algo que tenemos que aprender, y lo vemos aquí en la vida de Pablo. Los seres humanos son muy cambiables. Busquemos el elogio del Señor, busquemos seguir a Dios. Él nunca cambia, y realmente busquemos solamente que Dios apruebe de nuestra vida. Un poco más adelante vemos otra vez, Pablo hace otro milagro, esta vez en Hechos 28, está en ruta a Roma y van en un naufragio en la isla de Malta. Él dice exactamente lo que va a pasar y todos son salvados, y ahí están ya después de naufragar y estar mojados, están poniendo la madera para hacer una fogata. Y una de esas, Pablo agarra una madera y le sale una serpiente y lo muerde. Y dice Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego. Y dice, no sufrió ningún daño. Ahora, todos conocían qué tipo de serpiente era esta. Y dice, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Era una de esas malas serpientes. Dice, pero después de esperar por largo rato y no observar nada anormal de él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Otra vez Pablo pudiendo tomar ese lugar, miren lo que soy, y esa posición, pero no lo hizo. Lo que hizo fue a predicar, puso a sanar a otros en el nombre de Dios. Sanó al hijo del gobernador de esa isla, y vemos que Dios le da esa gracia y misericordia. Pero Pablo ya no estaba buscando que los hombres lo elogiaran. Él quería que Dios fuera el que le dijera, bien hecho, mi siervo fiel. Y así debemos ser nosotros. Debemos ser así como el ejemplo de Pablo, buscar que Dios sea el que nos apruebe, buscar seguir a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Y algo que tenemos que entender, en la tentación siempre está, siempre vamos a ser tentados, siempre va a haber tentación, pero hay dos tiempos en la vida donde somos, vamos a poner, más tentados que otros tiempos. Uno es cuando hay una falta, una dificultad, y tenemos la tentación a ceder, a darnos por vencidos. Pero al mismo tiempo la contraparte, cuando nos va bien, cuando llegamos y empiezan a ir bien las cosas, ahí también tenemos una tentación de creernos que nosotros lo hicimos, que es nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra carisma, nuestro plan que hizo todo esto. Y es cuando podemos muy fácilmente caer, porque no le damos ese lugar a Dios, no nos sometemos debajo de Él. Un ejemplo vemos el rey Ezequías. La Biblia nos dice que el rey Ezequías creció y fue muy fuerte, seguía a Dios, y dice cuando estaba fuerte, dice fue cuando cayó y empezó a pensar que él había hecho todo. Y dice, Dios juzgó esa parte, pero es cuando estaba fuerte fue cuando cayó. Igual en Deuteronomio del 6 al 8, cuando el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, Moisés le da una gran advertencia. Le dicen, tengan cuidado. Cuando más adelante estén ya en la tierra prometida
y estén en casas que ustedes no construyeron, en ciudades que ustedes no pusieron las paredes, estén comiendo del campo que ustedes no plantaron, y que después digan, mira lo que yo hice en mi propia fuerza, y se les olvide todo lo que Dios hizo para traerlos acá. Así podemos ser nosotros también. Se nos olvida. Dice, no se olviden. No dejen que en esa tentación llegue a su vida, que cuando están bien o cuando están en ese lugar de éxito, ya llegaron o triunfaron, que piensen que ustedes fueron lo que le quisieron para llegar acá. Pero reconozcan la mano de Dios, reconozcan lo que Dios está haciendo. Pónganse bajo la disciplina, pónganse bajo esa mano del Señor, ese someterse a Él y reconocer quién es el Señor. Y ahí llega la pregunta, pues entonces, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Pablo nos da un excelente ejemplo de un atleta. Y él, tal vez le gustaba mucho el atletismo, veía mucho los deportes, o tal vez sabía que la gente le gustaba a los atletas, y algo que ellos iban a entender este ejemplo sobre el atleta también, y cómo se comparaba con un discípulo. Y dice aquí, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Dice, corran de tal manera que ganen. Y todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No corro sin tener meta. De esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Es esa disciplina, disciplino a mi cuerpo. Siendo un discípulo nos llama a hacer lo mismo, disciplinar nuestro cuerpo. Que no seamos controlados por nuestro cuerpo, nuestras pasiones. Vemos esta analogía aquí de deportes. Esto lo hago, es el régimen para prepararme para el ministerio, para prepararme para seguir a Cristo. Y vemos aquí en el 25, dice, golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, ese dominio propio. Está bajo control. Si no tenemos ese dominio propio, vamos a ser descalificados, como dice aquí, vamos a ser puestos en la banca, ¿no? No vamos a poder competir, no vamos a poder realmente correr la carrera o ser útil para para Dios. ¿Y cuántas personas conocemos que tal vez empezaron bien, estaban siguiendo a Dios, pero de repente les faltó esa disciplina y Dios los puso en la banca? Y realmente ya no están haciendo las cosas que antes hacían, ya no están pues corriendo, siendo ese atleta, vamos a ver, ese discípulo que hasta eran antes, y están en la banca. Y es algo que perdieron ese lugar, esa posición. ¿Por qué? Porque ya no estaban enfocados en la disciplina necesaria para ser un discípulo. Tenemos que correr, no, como dice aquí, no correr sin tener una meta. Tenemos que tener esa meta. Y esa meta es el cielo, esa meta es ser obediente a Cristo, llegar al cielo y decir que Él nos diga, bien hecho mi siervo fiel, bien hecho. Y tenemos que correr de tal manera. Y lo hacemos, claro, trayendo nuestro cuerpo bajo disciplina, bajo sujeción. Y no solamente físicamente. Piensen en las partes que debemos disciplinar, no solamente nuestro cuerpo y sus pasiones, pero nuestra mente, nuestros pensamientos, la manera que hablamos, lo que decimos. Tenemos que tener todo eso bajo la sujeción, sujetarlo debajo de Cristo, someternos a Cristo. Podemos ver en estas últimas Olimpiadas varios jugadores que no pudieron entrar, no pudieron calificar. ¿Por qué? Porque habían sido descalificados por usar sustancias que los ayudaban o romper las reglas. Y otros que también vi un caso que había ganado una medalla y luego hicieron el conteo y vieron la puntuación no estaba bien y perdió su medalla. Entonces por no cumplir, por no hacer, pierde una medalla. Entonces no queremos ser de esa manera, que
que podemos estar peleando la batalla, corriendo la carrera, pero perder al final porque no hemos estado bajo esa disciplina que Dios nos llama a tener. Tenemos que tener nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, bajo ese dominio de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y vemos ahí, tenemos que tener una meta, correr bien, no nada más dando golpes al aire, pero realmente disciplinando y preparando nuestro cuerpo, nuestra vida para seguir a Dios, para no ser descalificados. Y es un excelente ejemplo de que Pablo nos da de un atleta. Bueno, ok, ejemplos, pero ¿qué debemos disciplinar? ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida que tenemos que tener bajo disciplina? Bueno, vemos una lista aquí, podemos probablemente añadir algunos más. Pensemos en nuestras emociones, el enojo o mal humor, nuestro temperamento, ¿no? Tiene que estar bajo disciplina, la disciplina del Señor. No dejar que nuestro temperamento, nuestro enojo salga fuera de control. Y esta es una de las batallas. Muchas veces, especialmente los que no somos más enojones, o a veces algunos me dicen los que se enchilan, ¿no? Nos enchilamos más. Tenemos que tener esto bajo control, el control del Señor. Nuestros pensamientos, y esta es una área, vemos que muchas veces, y lo vimos en el primer semestre, la batalla empieza en nuestra mente. Tenemos que tener nuestra mente bajo el control del Espíritu Santo, tener nuestros pensamientos bajo el control del Señor, y tener esa parte donde tenemos esa guardia de nuestra mente, los pensamientos que va entrando, que Dios guarde nuestros pensamientos, porque ahí empieza muchas veces el caer. Nosotros muchas veces vamos a decir, no empezamos pensando un día, voy a tener voy a irme con una mujer que esté casada, voy a tener una relación con ella, así, no, pero empieza en la mente, tal vez en las cosas que estamos viendo, en las cosas que estamos pensando, y eso va creciendo, y ese pensamiento va creciendo hasta que nos lleva a una acción. Y esa acción nos lleva a otra acción y a otra acción. Y vemos todo empezó en la mente. Tenemos que tener eso bajo control. Tenemos que también tener nuestros apetitos. Y hablando aquí no solamente de comida, los apetitos por muchas cosas, ¿no? ¿Qué es las cosas que buscamos? Y no que todos los apetitos son malos. Si no tuviéramos apetito, pues no estaríamos comiendo y no nos nutriríamos. Dios nos ha dado apetitos, pero bajo control. Tienen que estar bajo el control. Tenemos que tener nuestra boca, nuestra lengua, lo que hablamos bajo control. En Santiago 3 vemos como la lengua puede ser algo para bien o para mal, puede ser usado por el cielo o por el infierno. Y dice que una lengua, una boca, unas palabras pueden causar un fuego, una destrucción tan grande. Ese pequeño miembro que tenemos puede ser algo que destruye de gran manera. ¿Qué más tendremos que tener bajo control? Esa pereza, no ser perezosos. Podemos en sí no hacer las cosas que debemos hacer, y ese ser perezoso es algo que está fuera de control. No estamos, como vemos como el atleta, no estamos golpeando nuestro cuerpo para hacer y guiar y seguir las cosas que debemos hacer. En vez de eso nos echamos para atrás y no queremos, esa pereza. Y la Biblia habla muchísimo del perezoso. Especialmente Proverbios nos habla del perezoso y lo malo que es ese ser perezoso, porque no hacemos lo que Dios nos ha llamado. Ahora, la contraparte de ser perezosos es estar demasiado ocupados. También tenemos que tener eso bajo control. Y vemos ahí, por ejemplo, Marta y María, Marta, porque estás tan ocupada y no puedes hacer las cosas de Dios, ¿no? Estás tan atareada. Y dice, no seamos ahí como Marta, pero hagamos y veamos esas prioridades. Busquemos primero el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y todas las cosas demás se pondrán bajo control, pero primeramente tenemos que poner ese orden de prioridades. Entonces, estar demasiado ocupados puede ser también algo que está fuera de control. Indiferencia. Tenemos que tener eso bajo control y ver las prioridades. Dice, no nada más corro por correr, corro con una meta. Tenemos que tener una meta, un enfoque hacia dónde vamos. Entonces, indiferencia.
Tenemos que tener bajo control el dar excusas, porque muchas veces vamos a dar excusas o decimos que sí y no lo hacemos, ¿no? Que tu sí sea sí, un tu no sea no, haz lo que dices, entonces tenemos que tener eso bajo control. Y una muy buena, el tiempo bajo control. Tal vez malgastamos nuestro tiempo, no lo usamos bien. Y podemos estar, por ejemplo, en el celular y de repente estamos viendo y nos quedamos ahí horas y horas y no tenemos ese tiempo bajo control y estamos mal usando ese tiempo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener eso bajo control. Entonces vemos varias áreas de disciplina en nuestra vida que es importante que tengamos bajo control. Y eso nos llama a que pongamos en práctica, en ceder al Espíritu Santo, en vivir bajo el control del Espíritu Santo. Como nos dice aquí, Romanos capítulo 6. Del 15 al 19 dice, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Somos esclavos. Entonces, somos esclavos de nuestras pasiones, de hacer lo que queramos, o somos esclavos del espíritu. Ahí está otra vez la carne y el espíritu que están en contienda. Lo vimos en Efesios capítulo 5. Pero aquí dice, vamos a ser esclavos de la justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces, esclavos de la justicia, siervos de la justicia. Entonces, tenemos que someternos tenemos que seguir y obedecer a la justicia, al Espíritu. Tú y yo vamos a ser esclavos o siervos de alguien, o de nuestra carne y sus pasiones, o del Señor, del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esa parte. Dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Tenemos que presentar, someter nuestros miembros, nuestra vida, todo lo que somos bajo el dominio de Dios. Entonces el dominio propio otra vez no es yo dominándome a mí mismo, no es yo sometiéndome al dominio de Dios. Y al someterme al dominio de Dios, estoy obedeciéndolo a Él y siguiendo su dirección en mi vida. ¿Para qué? Para santificación. Para cada día ser más como Cristo, cada día ser más como Dios me llama a ser. Tengo que seguir y obedecer en esa disciplina, en ese autocontrol, no auto mío, no, el control del Espíritu Santo, someterme al Espíritu y vivir y caminar en el Espíritu. Bueno, para terminar, pues, ¿qué involucra? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esta disciplina del Señor? Y aquí vamos a ver varios versículos, pero vemos realmente en esta parte 8 cosas que involucra la disciplina, 8 áreas que son parte de la disciplina en nuestra vida. La primera, claro, ya la vimos, es la cruz. La cruz de Cristo es parte de esa vida de disciplina, de estar sometidos al Señor. Entonces, vemos aquí en Gálatas, vamos a empezar rápidamente, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, he sido crucificado, ahí está la cruz en Cristo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, esa es la parte de la disciplina. Ya no vivo yo, mis pasiones, mi carne, pero vive Cristo en mí. Entonces, la vida la vivo en la fe, en esa fe en el Hijo de Dios, y lo sigo día a día. Capítulo 5, versículo 24, lo vimos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Gálatas 6:14 dice, estén pues firmes,
ceñida su cintura con la verdad, revestidos, a los Efesios, me fui a Efesios, Gálatas 6, ahí está, Gálatas 6, 20, no, Gálatas 6, 14. Dice, pero jamás acontecerá que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo ha sido crucificado para mí. Entonces vemos aparte la cruz. La cruz es tan importante. La segunda cosa importante que vemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y vemos ahí en el Espíritu Santo, primero dice Gálatas 6:26, pero es Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que andar por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:25, nada más quítale -1 ahí al 6 y al 6. Gálatas 5:25. Y luego vemos también en Romanos 8, recuerden que vimos Romanos 7. Romanos 8 es la esperanza que vemos después de decir, qué miserable de mí, ¿cómo voy a vivir esta vida? Bueno, Romanos 8 nos enseña cómo vivimos en la disciplina de Dios. Y Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces el Espíritu hace morir las cosas de la carne. Ya no somos hombres miserables porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ponemos bajo el dominio del Espíritu Santo y podemos vivir en Él. Entonces la cruz, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y hay muchos versículos en la palabra de la palabra de Dios, pero vamos a ir uno aquí, Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Pero vemos, algunos dice, el 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Está guardando tu palabra. El 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a no pecar, nos ayuda a seguir el camino que Dios ha puesto enfrente de nosotros. La palabra de Dios también es parte de esa disciplina. La oración, Hebreos 4, vamos aquí al final. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y este es un versículo precioso. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia? En la oración. Cuando tenemos una situación o estamos siendo tentados o queremos ceder y vemos ahí, Jesús sabe, Jesús entiende. Él ha sido tentado en todo, pero no cayó. Entonces Él conoce nuestras tentaciones. Entonces podemos buscarlo en oración, buscar ese trono. Y al buscar el trono dice, vamos a recibir misericordia. La misericordia de Dios. Vamos a buscar esa gracia. ¿Para qué? Para esa ayuda oportuna. Entonces la oración es algo importante también al buscar al Señor. El temor de Dios, reconocer quién es Dios, es importante porque nos mantiene enfocados. 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios perfeccionamos la santidad y nos limpiamos y vemos, reconocemos las promesas que sabemos que Dios va a cumplir. Muy importante, limpiémonos en ese temor de Dios. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ahí, no de ese temor de Dios, el dominio propio que tenemos en el 2 Timoteo 1:7. Y luego finalmente ahí en temor de Dios, Efesios 5.
21. Dice, sométanse unos a otros otra vez en el temor de Dios. En el temor de Dios viene ese sometimiento. Cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos a Él para seguir su camino para nosotros, ser obedientes. Y también la disciplina reconozca no solamente que veamos la cruz, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el temor de Dios, cómo actúan, pero reconocer que Dios nos ha dado armas espirituales, armas para ganar esa batalla. Y en 2 Corintios 35, Segunda de Corintios 10, no es 35, es 10 del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Entonces, esas armas que Dios nos ha dado, como la oración, como la palabra de Dios, como el Espíritu Santo, como la cruz, son esas armas espirituales que tenemos. Y claro, Efesios 6, toda la armadura de Dios que nos podemos poner para derrotar al enemigo. Y podemos reconocer esa armadura que nos ha dado. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, otra vez, sino contra principados, potestades, contra poderes en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies de la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo el tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Entonces, esa disciplina, aún en la dificultad, armadura que nos ha dado Dios, reconozcamos esa parte. Y es algo que tenemos que ver, que Dios nos llama a que estemos rendidos a Cristo. Es algo muy importante. Y es algo que necesitamos hacer conscientemente. Como decir, voy a poner la armadura de Dios, me voy a revestir de Cristo. Este día, Dios, reconozco que soy tuyo, que quiero seguirte a ti. Entonces, empezar nuestro día poniendo los ojos en el cielo, buscando primero a Dios y su reino. Y rendirnos a Él conscientemente cada día, para poder caminar de tal manera, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y finalmente, aquí la número 8 es, dejemos de hacer excusas. Dejemos de decir, ay, sí, pero es que esto, que el otro. Dejemos de hacer excusas. Hagámoslo. Dios nos llama, nos dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que las pongamos en práctica. Y tenemos que empezar a construir y tener esa disciplina, diligencia para hacerlo. Y parte de eso es ese dominio propio que viene cuando empezamos a hacerlo, un pie enfrente del otro, haciendo las cosas que Dios nos ha llamado, aplicarlas, obedecerlas. Tenemos que orar que Dios ponga esas verdades en nuestra vida. Terminamos con nuestras palabras preciosas en el libro de Santiago. Santiago 1, 17 al 18 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios nos da esas preciosas y grandísimas promesas, nos da todo lo que necesitamos para la vida, y nos da a través de su palabra. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos ha dado vida en su palabra, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces esa es la primera parte. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora, nosotros, por lo cual, por esta razón, ¿qué tenemos que hacer?
desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Quitemos esas obras de la carne y recibamos, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Dejemos tener esa palabra de Dios sea implantada, sea viva. Tenemos que tomar la palabra de Dios y que sea, pedirle a Dios, Dios, haz esto verdad en mi vida. Planta esta palabra en mi vida para que crezca. Dice, esta palabra es poderosa para salvar sus almas. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Recibamos la palabra implantada. Oremos estas verdades en nuestra vida. Dios, que estas verdades que hemos visto hoy sean parte de mi vida. Necesito ese dominio propio. Necesito esa disciplina en mi vida. Porque sí reconozco que un discípulo es uno que está disciplinado. La disciplina es una parte esencial de un discípulo. He visto tu ejemplo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo. He visto las áreas en que tengo que disciplinar y tal vez nos llamó la atención una de ellas que no está disciplinada, que no está bajo el dominio de Dios, pero estamos haciendo lo que queramos en ella. Estamos viviendo en la carne en esa área. No, tengo que traerlo bajo el dominio propio, ese dominio de Dios y correr como ese atleta, como vimos que Pablo dijo. Y realmente tomar esas áreas y empezar a ver esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Iglesia, discípulos de Jesús, alumnos de la escuela de discipulado, somos llamados a vivir con ese dominio propio, que no es propio, es el Espíritu Santo, pero ese dominio propio que viene con una vida rendida al Señor, una vida sometiéndonos al Espíritu de Dios, ya no viviendo para nosotros mismos, pero viviendo para Él. Esclavos de Cristo, día tras día. Sigamos el camino. Amén. Señor, te doy gracias por cada uno de estos alumnos. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver la importancia de la disciplina, del dominio propio, de realmente ejercer y poner esto en práctica. Y como Pablo, seamos esos atletas que corremos la carrera con los ojos en el cielo, sabiendo lo que tú nos has llamado a hacer. Y, Señor, esa parte de reconociendo las cosas que debemos quitar en nuestra vida y las cosas que debemos hacer en nuestra vida, Señor. Que vivamos en el Espíritu, que crucifiquemos nuestra carne, Señor, y vivamos para ti. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto el camino para ser tuyos. Y queremos caer en tus brazos un día en el cielo y oír las palabras, bien hecho, mi siervo fiel. Bien hecho, mi siervo fiel. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues sigamos adelante la carrera como atletas en esa disciplina, en ese dominio propio que Dios nos ha llamado a tener. Que Dios los bendiga.